El mejor compositor, Bad Bunny. Sus canciones hablan de majadería y media. Hablan de la sexualidad abiertamente. Yo quiero dirigirme ahorita a mis hermanos jóvenes que están escuchando, que vamos a tener 4 puntos para poder salir de este relativismo en nuestra generación que nos está consumiendo y nos está alejando de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Bonita tarde a todos. Me da gusto ver que ya hay varios conectados, ¿no? Hay varias personas y con su familia. Bendito sea Dios por eso. Gloria a Él siempre. Bueno, pues voy a compartirles el siguiente tema. Lleva por título el siguiente. Generaciones nuevas, hijos nuevos. Y este tema surge porque hoy día, si sus hijos no me dejan mentir, están hablando mucho de las generaciones, se está hablando mucho de que son de la generación millennials, que de la generación tal, de esta. De hecho, están clasificadas. Por ejemplo, está la generación de los niños de la posguerra. Esta generación se dice que es de 1930 a 1948. Esta generación dice que nace en conflictos bélicos y la vida que ellos llevan es de austeridad. Por eso es conocido como los niños de la posguerra. Es de 1930 a 1948. También está los baby boom de 1949 a 1968. Es la generación de la paz, de la explosión demográfica. Son los donde hay ambición, se destaca por la ambición entre los jóvenes. También está la generación X de 1969 a 1980. Aquí se destaca por una obsesión por el éxito, de ser exitosos, de luchar por encontrar el éxito día a día. Está la generación Y, o también conocida como los millennials. Yo soy de esa generación, 1981 a 1993. Y dice aquí que es una generación que se destaca por la frustración. ¿Por qué? Porque como hemos sobrepoblado el planeta y hay menos trabajo, muy pocas personas que se realizan profesionalmente logran encontrar un empleo y pues suelen estar frustradas por su situación social y económica. Está la generación Z, 1994 al 2010, y es conocida también como la generación de la irreverencia. Hay una expansión masiva del Internet, está el Internet al fácil acceso, y muchos de los jóvenes en esta etapa, de esta generación, muestran ser irreverentes ante sobre todo la autoridad. Y hay otra generación que es de 2010 al 2024 o 2025. Conocida como la generación alfa. Esta generación alfa nace prácticamente con el celular o la tablet bajo el brazo. Es decir, son niños, jóvenes, adolescentes que para comer, para salir, para todo llevan un celular, un iPad en la mano, porque si no se aburren. No saben comunicarse, no saben socializar, no saben poder tener esa capacidad de asombro de ver un amanecer, porque ellos tienen atención solamente en la computadora. Yo quiero compartirles, hermanos, aquí en la pantalla, si me pueden ver, un libro. Les voy a poner el libro para que... Posmodernidad y familia,
hacia una nueva pedagogía familiar. Este libro, hermanos, que les presento, a mí me costó 100 pesos, hace como unos 5 años que lo compré. A mí me gusta mucho comprar libros, especialmente si es de nuestra iglesia. Es un libro católico. Hace un análisis de la sociedad y la actualidad. Este libro de posmodernidad y familia, muy aparte de que analiza, de que critica, también hace lo siguiente: da a los padres una pedagogía para poder lidiar y enseñar a los hijos que están naciendo en este tiempo. Y voy a mostrarles un texto de este libro para que más o menos vean qué tan bueno está. Y de aquí voy a partir lo que es el tema. Dice en la página 9 de este libro: parece que nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo a otro. Así que somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres en ser regañados por los hijos. Los últimos que tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que tenemos miedo a nuestros hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos. Página 10. Lo peor es que somos los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. En la medida en que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical para bien y para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían a sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos eran aquellos que eran formales y veneraban a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos se han ido desvaneciendo, hoy buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco lo respeten. ¿Cómo ven, hermanos? La verdad, este libro nos dice una realidad, nos habla de una realidad. Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, nos hablaba de esto y nos decía que estamos viviendo un momento de un relativismo moral. Es decir, que estamos siendo consumidos por la economía, por la moda, por los placeres. Y lamentablemente lo estamos viendo, estamos viviendo en una época en la que no hay un formalismo. Es decir, aquello que era absoluto como la familia se ha convertido en relativo. ¿Por qué? Porque no importa si es hombre y hombre con un hijo, o mujer con un hijo, es familia. Así dicen. Cuando sabemos que la verdadera familia es un padre, una madre y los hijos. Y así sucesivamente esta nueva generación ha ido cambiando palabras, ha ido cambiando conceptos, ha ido inventando géneros para que sean aceptados, y a esto le llaman modernidad, a esto le llaman evolución. ¿Se imaginan? Y a nosotros, quienes tenemos la fe en Cristo, nosotros que creemos en Dios, a nosotros nos llaman retrógradas, cavernícolas, porque estamos aferrados a una manera de pensar, a una idea, porque no evolucionamos, no estamos dispuestos al cambio. ¿Se dan cuenta? Esa es la sociedad de hoy. Y lamentablemente nuestros hijos, bueno, sus hijos, porque yo no tengo hijos, me pusieron una tarea bien difícil en este momento de hablarle a las familias cuando yo no tengo hijos, pero obviamente en algún momento Dios me los va a permitir y siempre hay que prepararse para ello, aun cuando no están los hijos. En estos momentos los hijos están absorbiendo como esponja una nueva ideología, una nueva manera de pensar, un cambio totalmente absurdo. Me acabo de enterar hace unos días,
Y a lo mejor si me equivoco, corríjame, porque esto de la farándula yo no soy muy bueno. Pero que el cantante Bad Bunny, un reggaetonero, ha sido nombrado como el mejor cantautor o compositor, no recuerdo cuál de las dos, creo que es compositor, como el mejor compositor de música. Papás, mamás, ¿se han detenido a escuchar las canciones de este cantante? El mejor compositor, Bad Bunny. Sus canciones hablan de majadería y media. Hablan de la sexualidad abiertamente. Hablan de cochinadas y medias. Palabras antisonantes. Me pregunto yo desde cuándo lo romántico, lo bonito, se ha vuelto majadero. Y solamente así se puede entonces decir que es un buen compositor. O sea, yo también puedo componer muchas canciones con mucha majadería y puedo ganar también un primer lugar. Yo creo que cualquiera de nosotros podría ser un buen compositor. Nada más pónganse a escribir un montón de majaderías y vean cómo los nombran el mejor compositor del año. Es incoherente. Es absurdo. Y esto es lo que nuestros hijos escuchan en la música. Esto es lo que nuestros hijos ven en la televisión. Novelas donde pasan escenas sexuales. Porque quiero que sepa que de todo lo que en la televisión hay, quizás uno de todos los canales es educativo. Quizás uno. O quizás ninguno. No hay nada que nos esté formando, ayudando. Y si usted se da cuenta en la sociedad, en lo que podemos ver a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos viendo una descomposición social. Huele a fétido. Se está descomponiendo la sociedad, estamos perdiendo los valores, estamos perdiendo todo aquello que nos hacía tener principios, tener un orden. Se está perdiendo. Y nuestros hijos están siendo víctimas de esto. Yo recuerdo hace unos 6 años, cuando recién egresé de la carrera, y por primera vez Dios me permitió dar clases a un grupo. En los temas de español se tocaban los debates, y dentro de los debates estaba, por ejemplo, el aborto. Una gran mayoría decía que no. Si en estos momentos yo lo doy, la gran mayoría dice que sí. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo la situación ha cambiado? Y es difícil porque al menos yo doy formación cívica y ética. Y me preguntan mis alumnos, oiga, profe, ¿usted está a favor, verdad, de los LGTB? ¿Del movimiento LGTB? Los que no saben qué es LGTB es las iniciales de lesbiana, bisexual, transexual, etcétera, etcétera, y no sé qué más, porque ahora existe un montón de géneros. Y digo, no, yo no estoy a favor. ¿Pero cómo, maestro? Si usted es maestro de formación cívica y ética. Es que el hecho que yo sea maestro de formación cívica y ética no significa que tengo que estar de acuerdo. Se acepta porque no queda de otra. Se acepta a las personas como son. Se toleran, se respetan. Pero de eso a que yo esté de acuerdo con ello, no. Para nada. Me dice, pero ¿cómo es posible si usted es maestro de formación que no usted nos enseña? No, yo no enseño eso. Soy maestro de formación. Yo ayudo en su formación cívica, en su formación ética. Ustedes toman la decisión después de lo que yo les enseño. Y ustedes deciden entre aceptar algo o no aceptarlo. Le digo, por ejemplo, yo soy católico. Creo mucho en Dios. ¿Tú crees en Dios? Porque ahora resulta que los jóvenes son ateos. Ni siquiera saben qué significa eso. Pero son ateos, gracias a Dios. Y me dice la muchachita, porque era una niña, no, maestro, que no sé qué y que no sé cuánto. Ahí se puso a la defensiva rápidamente. ¿Ves? Yo nada más te pido que respetes en lo que yo creo. Y yo voy a respetar en lo que tú crees. Eso es formación cívica y ética.
Eso fue lo que le dije. Y lamentablemente los jóvenes, los adolescentes de hoy día no creen en esto. No creen en Dios, no creen en los valores, no hay principios. Antes de los papás se trataba de usted, ahora de tú. Antes a los papás se les daba los buenos días, ahora los papás dan los buenos días. Antes se nos enseñaba a obedecer, ahora se nos condiciona a obedecer. Si lo haces te compro tal cosa, si no, no hay permiso. Si no lo haces te quito la tablet o el celular. Nos condicionan, ya no nos enseñan a obedecer. Entonces me pregunto yo, ¿qué están haciendo los papás hoy día? ¿Están educando o están domesticando? Domesticar es enseñarle, por ejemplo, perdón por la comparación, a un animalito ciertas cosas, enseñarles que tiene que hacerlo. Y cuando el que enseña no sabe, no tiene la pedagogía, recurre al temor. Muestra la chancla, el cinturón al animalito para que el animalito haga lo que el dueño quiere que haga. El perro no entiende, solamente lo hace porque el dueño está ejerciendo cierta presión en este animal. Igual pasa a veces con los hijos, tal parece que estuviéramos domesticando a nuestros hijos. Llegan los papás a reclamarme, profe, es que mi hijo es una santa paloma cuando llegan los reportes. Sí, quizás es en su casa, pero acá se portan de otra manera. Y los papás no comprenden eso, que los hijos son una cara en la casa y son otra situación en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay educación, hay domesticación. El que es educado entiende los principios y los valores que papá y mamá inculcan. Y si me porto bien en casa y no digo groserías en casa, cuando llega a la escuela tampoco lo voy a hacer. No porque en casa me peguen, porque eso es domesticar, sino porque sé que no es correcto. Entonces lo entiendo, estoy siendo educado, no domesticado. Ahí está la diferencia. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Los padres de ahora domestican, ya no educan. Y por eso cuando tienen el tiempo, no está papá enfrente ni mamá, hacen lo que quieren, se comportan como quieren, hablan como quieren. Y estamos viviendo una sociedad lamentablemente muy fea. Quiero compartirles lo siguiente en Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Quiero que me ponga atención, no quiero que se distraigan en buscarlo en su Biblia. Si tienen su Biblia ahí, le agradezco mucho, pero no lo busquen, escúcheme, póngame atención, anótelo si quiere, luego cuando termine el tema puede usted buscarlo, pero en este momento, escúcheme, por favor. Capítulo 2, versículo 7, dice así: el pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sucedieron, pues habían visto los prodigios que habían realizado Yahvé a favor de Israel. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat-Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Cuando esa generación, a su vez, fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento de lo que le acabo de contar, hermano, lo acabo de leerle aquí de la Biblia, nos habla de jueces, libro de Jueces. Se supone que cuando Dios libertó a su pueblo y lo sacó de Israel, en ese momento
salieron y llegaron a la tierra prometida, la tierra que emanaba leche y miel, la tierra que Dios le había prometido. Y mientras Josué estuvo vivo, siguieron cumpliéndose las leyes y las normas que Dios había dado a través de los mandamientos. Y se iban cumpliendo de acuerdo a cómo las generaciones de esa misma generación, iba muriendo. Al morir toda esa generación que salió del pueblo de Israel, sucedió que la nueva generación, los hijos de estos que acabo de mencionar, no conocían a Dios. Yo me pregunto en este momento, les pregunto a ustedes, cuando usted, papá, hace su santo rosario, ¿invita a su hijo a que se una? ¿Sabe su hijo hacer el rosario? ¿Sabe orar en familia? Cuando usted está orando, ¿invita a los hijos a orar también? Cuando usted va a una prédica en la parroquia, que llega algún predicador, ¿lo invita a que se acerque, a que llegue? ¿O lo deja que vaya a otro lugar, se entretenga con sus audífonos, su celular en su cuarto, haga lo que él quiera? Porque el día que usted ya no esté, hermano o hermana, yo creo que va a pasar como en este relato de la Biblia, que la nueva generación, en lugar de adorar a Dios y servirle a Dios, se va a olvidar, porque nunca hubo un seguimiento de parte de los padres para que esta generación tuviera un propósito. Por eso dice aquí la palabra que luego le sirvieron a dioses falsos, siendo del desagrado de Dios en sus acciones. Si usted analiza nuestra sociedad de hoy, hay mucho desagrado de parte de Dios para con las situaciones que estamos viendo. Tenemos un problema social muy grande cuando tocamos temas como el aborto, la homosexualidad. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos educando? Y quiero que sepa esto. El capítulo 21 es el último capítulo del libro de Jueces. En el versículo 25 termina así el libro de Jueces. Dice, repito, capítulo 21, versículo 25. Puede usted anotarlo, escúcheme por favor. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que se le antojaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No había rey. No había Dios. Para ellos no había nada. No habían leyes, no habían normas, y ellos podían hacer lo que ellos querían, a su antojo. ¿Qué pasa cuando nosotros no educamos bien a nuestros hijos y tenemos que hacer un viaje y dejamos a nuestros hijos en casa sola? No hay rey, no hay leyes, no hay reglas. Hay desorden. Hay fiestas. Hay compañeritos, amiguitos, invitados que pueden llegar y hacer lo que no acostumbramos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento, porque no instruimos, porque no enseñamos. Es preocupante, queridos hermanos, que esto sea algo que está sucediendo y que ha sucedido siempre, pero que en esta situación se está dando más, se está agudizando este problema. Necesitamos una nueva pedagogía, una nueva forma de enseñar. Voy a citarles un texto bíblico, pero antes quiero ponerlos en contexto. ¿Recuerdan cuando Dios saca a Israel de Egipto? ¿Recuerdan cuando Dios quiere libertar a su pueblo que está en Egipto, y a través de Moisés, que fue el libertador en ese momento, siguiendo a él lo que Dios le decía, los israelitas vagaron por el desierto alrededor de unos 40 años? ¿Recuerdan esa ocasión? Bueno, pues yo les voy a mostrar en estos momentos una cita bíblica con respecto a la situación para que la analicemos.
está en el libro de Números, se lo voy a poner aquí en pantalla. Libro de Números, capítulo 2, versículo 34. Y dice así: los hijos de Israel hicieron todo, tal como Yahvé lo había ordenado a Moisés. Así acampaban y así emprendían la marcha, cada uno con su tribu bajo su bandera y con los de su familia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice la palabra de Dios que de esta manera era como los israelitas obedecían, hacían todo lo que Moisés les pedía. Los israelitas eran obedientes y acampaban ahí en tribu y familia. Nosotros aquí en la red de matrimonio tenemos una tribu muy grande, la tribu del hermano Eray, una familia grande. Está el hermano Leiber, el hermano Eray Chico, la hermana Sandrita. Y a su vez estos hermanos han acercado a otras familias. Por ejemplo, en la familia del hermano Leiber está la hermana Magda. Ya están sus hermanos perseverando con sus esposas. El hermano Gabriel, Está también la hermana Patti y su esposo. Una gran tribu. Pero esta tribu, si les preguntamos, nos van a decir que no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque la obediencia cuesta. Y hacer lo que Dios quiere en nosotros y en nuestra vida cuesta. Yo quiero dirigirme ahorita a mis hermanos jóvenes que están escuchando el día de hoy la palabra. Quiero decirles, hermanos, que vamos a tener 4 puntos para poder salir de este relativismo en nuestra generación que nos está consumiendo y nos está alejando de Dios. Y ese es el primer punto: obedecer. El que obedece no se equivoca. Primer punto: obedecer. Tenemos que obedecer como los israelitas obedecían a Moisés, porque sabían que lo que Moisés decía era de parte de Dios. Moisés era el patriarca. En nuestra casa, nuestros patriarcas es el papá y la mamá. Ellos rigen, ellos mandan, ellos desean nuestro bien. Ellos van a guiarnos para que nosotros podamos consolidarnos como familia, para que acampemos juntos como familia, para que orgullosamente, aquí la palabra dice, alzaban sus banderas, orgullosos de la tribu a la que pertenecían los israelitas. Nosotros alcemos nuestro apellido con dignidad, pertenecemos a esta familia. Esa va a ser nuestra bandera, el orgullo de nuestro apellido y de nuestra familia. Necesitamos nadar contra corriente, jóvenes, hermanos. Necesitamos ser salmones, no camarones. Dice la frase por ahí: el camarón se lo lleva la corriente, pero el salmón navega contra corriente. El salmón nada contra la corriente del río porque necesita depositar sus huevos en el ojo del agua. Tiene que subir cascadas y va nadando contra corriente para llegar al ojo de agua y depositar sus frutos. Hermano, usted y yo necesitamos ser salmones. Necesitamos dar fruto en esta sociedad. Necesitamos dar frutos buenos, frutos positivos. Y tenemos que empezar obedeciendo. ¿Cómo cuesta obedecer? Cuesta mucho obedecer cuando sentimos que los papás son injustos con nosotros. Cuando sentimos que no nos dan permiso y toman ellos un juicio ante nuestra situación y que no es como nosotros realmente la conocemos. ¿Cómo cuesta cuando papá y mamá toman una decisión y es negativa a la que queremos? Pero necesitamos ser obedientes, aunque duela y aunque cueste. Porque el que obedece no se equivoca. En una ocasión les voy a narrar rápidamente
Mi mamá vendía bolis y me mandó a comprar leche Carnation, de las que venden en sobre de polvo. Nosotros teníamos un congelador donde se congelaban los bolis y un enfriador que ya no servía, donde lo usábamos almacén para guardar ahí bolsitas, vasitos, palitos, todo lo que era necesario para lo que mi mamá vendía. Y ahí guardábamos también las leches. Recuerdo que en una ocasión veníamos de comprar y estaba yo ayudando a guardar toda la despensa que habíamos comprado, y dentro de la despensa venía la leche que iba a servir para la venta que mi mamá iba a hacer. Y yo escuché claramente que mi mamá me dijo: José Francisco, toma la leche y guárdala en el congelador. Yo recuerdo que la tomé y caminé a guardarla al congelador, pero pensé y dije: ¿al congelador? Bueno, si ya dice congelador, pues al congelador. La metí la leche al congelador. Más tarde, cuando mi mamá iba a trabajar los bolis, me dice: José, ¿dónde dejaste la leche? ¿Dónde me dijiste? No está, ya fui y no la encuentro. Ahí está, mamá. No, ven, vamos a buscarla. Y mamá se va directamente al enfriador y empieza a sacar. No, mamá, ahí no está. ¿Cómo que no está si te dije métela al enfriador? No. Me dijiste métela al congelador, está en el congelador. El enfriador es congelador es aquel. ¿Cómo vas a hacer eso? Y vamos a sacar la leche y echa piedra. El polvo hecho piedra. Y me empieza a regañar mamá: oye, pero tranquila, yo no me confundí, te confundiste tú, yo obedecí. Tú me dijiste, mete la leche al congelador. Metí la leche al congelador. Terminó aceptando su error mi mamá. Pero ¿cómo cuesta que el papá acepte sus errores? Papás, aprendamos a aceptar cuando estemos equivocados. Ni nuestros hijos son perfectos, ni nosotros como padres somos perfectos. Si queremos enseñarle a nuestros hijos a ser humildes, necesitamos ser humildes nosotros. Por tanto, tenemos que aceptar cuando estemos en el error, para que ellos aprendan también a aceptar cuando estén en el error. No queramos exigirles lo que no les damos. Muchas veces cuando llaman por teléfono, llega el de Coppel, está en la puerta y dice el hijo: mamá, te busca el de Coppel, dile que no estoy. Allá va el chamaco, la chamaca, dice mi mamá que no está. Pero cuando el hijo o la hija llega con una mentira: ¿y quién te enseñó a mentir? Papá, mamá. Todo lo que ven los hijos en la casa, lo aprenden. Hijos, no aprendan lo malo de sus padres. Que los defectos de nuestros padres nos sirvan para perfeccionarnos a nosotros mismos. Voy con el punto número 2. Repito, punto número 1, obedecer. Punto número 2. Vamos a irnos para ello al Éxodo capítulo 16, versículo 17 y 18. Repito, Éxodo capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice así: así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros menos. Pero cuando lo midieron en el envase, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno tenía su ración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta cita bíblica nos habla de cuando los israelitas salían al desierto a agarrar del maná que Dios les daba, el alimento que Dios les daba. Dice la palabra de Dios que cuando amanecía, cuando salía el sol, los israelitas salían y corrían a recoger el maná para tener algo que comer, para tener la papa, el alimento. Entonces, ellos salían a recogerla y había quienes recogían más, hay quienes recogían menos. Pero dice la palabra de Dios, el texto que acabamos de leer, que al momento de contar, cada quien tenía lo que necesitaba, lo mismo. Nadie más y nadie menos. La justicia nos habla de una igualdad, pero esta que Dios hizo es la igualdad perfecta. Cada quien lo que necesitaba.
Padres, no demos todo a nuestros hijos. Solo demos lo que ellos necesiten. Demos únicamente lo que van a necesitar. No les demos de más. Hijos, aprendamos a vivir en austeridad. No que porque fulanito tiene un Xbox 360, yo también quiero uno. No. Si se puede, adelante. Si no, no hay que exigir. No son necesidades. Y ese es el punto número 2. Aprendamos a vivir con lo necesario. Punto 2. Aprendamos a vivir con lo necesario. Padres, para ustedes, enseñemos a vivir con lo necesario. No podemos darle a nuestros hijos más. Muchas veces, erróneamente, se dice, yo cuando sea grande quiero darle a mis hijos lo que no me pudieron dar a mí. Error. No podemos hacer eso. Si usted aprendió a ser un hombre o una mujer de bien, si usted aprendió a formarse como el día de hoy está formado, es porque no le dieron todo. Es porque usted se lo fue ganando poco a poco con esfuerzo. No permita que su hijo o que su hija se haga un holgazán. Que se lo gane. Hijos, gánense hasta un permiso. Gánense todo lo que sea necesario, gánenselo. No es obligación de sus padres darle de más. Es obligación de sus padres darle lo necesario. Y lo necesario es lo que necesitan. Lo necesario es lo que realmente se necesita y hace falta. No es un celular. Y en algunas veces se convierte en una necesidad, es muy cierto, pero no es una necesidad primordial. Una laptop tampoco es una necesidad primordial. Un Xbox o videojuegos no es una necesidad primordial. Lo primordial es que usted se eduque en principios y en valores, que tenga una buena educación, que usted tenga ropa, zapatos, y no los que cuesten 1,000, 2,000 pesos, aunque sean unos de 200 pesos, pero que le sirvan para caminar. Si algo le agradezco a Dios, es que mis padres me enseñaron a vivir en austeridad. Hermanos, yo compré en mi primer sueldo unos zapatos que me costaron 1,000 pesos, porque los compré yo por primera vez. Porque mis padres me lo compraban, pero me compraban sencillos. Y yo siempre anhelé. ¿Sabe cuándo yo pude comprarme un zapato del precio que yo quería? Cuando yo lo trabajé, cuando yo lo gané. Y quiero que sepa algo. Fueron los primeros y los últimos. No me da pena decirlo y lo voy a decir. Mi suegro, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, me ha regalado zapatos que él ha dejado de usar. Y yo los acepto. Y los uso. Y no he comprado zapatos. Tengo como 4 pares de zapatos que él me ha regalado. Y a eso les doy vuelta. Y no he comprado. Y no porque sea codo. Es porque tengo. Están buenos. No necesito otros. Le agradezco a mis padres por haberme enseñado a tener lo necesario, lo primordial. Necesitamos dar siempre lo necesario. Y nosotros como hijos estamos siempre dispuestos a aceptar lo necesario. Punto número 3. Vamos a ir a la lectura del libro de Números, capítulo 9, versículo 21 al 22. Números, capítulo 9, versículo 21 al 22. Y dice así. Si la nube estaba sobre la tienda solo después al anochecer, hasta la mañana siguiente y por la mañana se alzaba, ellos partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la tienda 2 días, o un mes, o un año, reposando sobre ella, los hijos de Israel
Se quedaban en el campamento y no partían, pero en cuanto se elevaba la nube, ellos partían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esta nube era la presencia de Dios que seguía a los israelitas cuando estaban en el desierto. Era la nube que salía sobre ellos y mientras era día, los refrescaba, les daba la sombra. Y si esa nube se movía, los israelitas se movían bajo esa nube a seguir a donde se parara otra vez la nube. De noche, en el desierto hace frío, entonces en lugar de la nube era una columna de fuego. Y pasaba lo mismo que con la nube. Donde esa columna de fuego paraba, todos paraban y ahí acampaban para dormir. Al otro día amanecía y si estaba la nube, se quedaban ahí. Si la nube se había movido, ellos salían junto con la nube. Un año, un mes, un día, una semana, no importaba el tiempo. Ellos esperaban que la nube estuviera ahí y en el tiempo necesario, cuando Dios dictaba, en ese momento ellos partían. Aunado a esto, quiero compartir la siguiente cita. Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Éxodo capítulo 13, del versículo 21 al 22. Y dice así: Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito sería que enseñemos y eduquemos a nuestros hijos, que cuando amanezca, al igual que los israelitas se levantaban y lo primero que hacían era salir a ver si todavía la nube permanecía ahí, si no caminar donde estaba la nube, que se le enseñara a los hijos que cuando amanezca, lo primero es que ellos puedan buscar, ser mirar hacia arriba, voltear a ver y buscar la presencia de Dios. Ver si Dios está ahí. Y si no, buscarlos. Y ese es el tercer punto. Buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Es necesario que como padres enseñemos a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios cada día que nos levantamos. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a caminar con una presencia de Dios. Los israelitas no se movían si la nube no se movía. Y si la nube se movía, ellos se movían. ¿Se imaginan qué bonito fuera que nuestros hijos no hagan sus cosas si Dios no está en ese momento? Que todo lo que vayan a hacer se le consulte. Voy a entrar a la preparatoria. ¿Ya oraste? ¿Ya pediste a Dios por ese momento? ¿Ya buscaste la presencia de Dios a ver si Dios te quiere mover a otro lugar? ¿O ese es el indicado? Cuando vas a entrar a la universidad, ¿ya oraste? ¿Ya viste cuál es la vocación que Dios quiere para ti? ¿Realmente es eso? ¿Ya buscaste la presencia de Dios? Qué bonito es cuando enseñamos a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios. Hijos, qué bonito es cuando buscamos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. No sigamos la corriente de este mundo que se dice ser atea. Quiero que sepa algo, hermano joven. Dios es más real que usted y que yo. Es más real que lo material. Es más real que lo que existe. Y nos podemos ir a teorías científicas. Y al final de cuentas vamos a encontrar lo mismo. Una fuerza más poderosa tuvo que haber hecho todo lo que existe. Y para nosotros es Dios. Siempre. Está comprobado. Se lo digo así, hermano. Usted que es hermano joven puede entrar al internet, puede buscarlo, puede googlearlo. Dios está comprobado científicamente. Hay prueba científica de que Dios existe.
Usted crea o no crea en Dios, Dios existe. No por el hecho de que usted no crea, no significa que Dios no existe. Dios es tan real. Y tenemos que buscar su presencia. No la encontramos, hay que arrodillarnos, hay que buscarla. Si Jesucristo en aquel momento de necesidad, cuando estaba en el Getsemaní, dobló rodillas y oró al Padre, ¿quiénes somos nosotros para no doblar las rodillas y orar al Padre? Hay que buscar la presencia de Dios, mi amado hermano. Dios existe. Dios es real. Dios está vivo. Dios tiene proyectos buenos para usted. No le voy a dar un evangelio de victoria en victoria porque ese no es nuestro caso. Pero sí le voy a decir algo. Todos los problemas que usted tenga, que usted está atravesando, van a ser pequeños ante la presencia de Dios. Y le voy a compartir esta última cita en este punto. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Le repito, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Y el que venga a mí no caminará en tinieblas. Si a usted, hermano joven, le gusta lo científico, le gusta lo interesante, lo que es, entre comillas, inteligente, deje de leer historietas científicas que no le van a servir. Busque a Dios. Ahí se encuentra la verdad. La única y verdadera verdad, válgase la redundancia, está en Dios. Punto número 1, obedecer. Punto número 2, aprender a vivir con lo necesario. Punto número 3, buscar la presencia de Dios. Y vamos con lo último, el punto número 4. Con esto terminamos. Amados hermanos, el Papa Benedicto XVI, cuando aún era cardenal, antes de ser elegido, dio una homilía. Él hablaba sobre el relativismo moral. Él decía que en esas generaciones lo que está imperando es el placer, el deseo. Lo podemos ver a través de la música. Yo los invito a ustedes, papás, que escuchen con atención lo que sus hijos escuchan, porque es una manera de adoctrinar nuestra mente. Escuche y que el Espíritu Santo le dé el discernimiento para poder saber qué viene de Dios y qué no. Joven, yo sé que está usted en edad de el pachangueo, la buena onda, las buenas vibras, entre comillas. No todo lo que brilla es oro. Busque a Dios. El Papa Benedicto XVI hablaba de esta situación y él proponía 2 antídotos para estos desafíos que estamos viviendo, para esta cultura contemporánea que nos está absorbiendo y que está de alguna forma tomando a nuestros seres que más amamos, que son nuestros hijos. Y él decía lo siguiente: ampliar los límites de la razón y poner en práctica la caridad. Esto es el antídoto para esta situación. Es lo que él decía en su homilía en esa ocasión cuando era el cardenal Sueners, antes de ser el Papa Benedicto XVI, hoy día Papa Emérito. Él decía: ampliar los límites de la razón y poner en práctica la caridad, apostar por una ética compartida, unos valores comunes. Es una meta posible. Es una meta posible de la razón. Se puede llegar a la verdad sobre la dignidad del ser humano, aunque no sea, algo empírico, algo práctico. Para eso hay que abrirnos, ampliar los límites de la razón. Es decir, hermanos, Dios no está peleado con la ciencia, Dios no está peleado con la verdad. Pero es muy difícil que podamos comprender la fe con la ciencia.
Queremos encontrar respuesta a todo con la ciencia en cuanto vemos a la fe. No es posible, no vamos a poder. Pero si lo vemos desde el otro ángulo, si tenemos fe y buscamos respuesta en la ciencia por medio de la fe, todo tiene respuesta. Ampliemos nuestra mente. Podemos encontrar respuestas a nuestras dudas, pero falta fe. ¿Por qué cuestionar todo lo que Dios hace si es perfecto? Es un gran problema del ser humano. Y también propone practicar la caridad, pues la caridad en acción es la garantía de credibilidad de la verdad del cristianismo. Él nos dio una encíclica que se llama Caritas in Verite. Perdón si no hablo bien el latín. No hablo latín, de hecho. Se llama, en español, Practica la caridad. Esa encíclica nos regaló el Papa Benedicto XVI y habla sobre la práctica de la caridad en la sociedad actual. La primera expresión de esa verdad básica es la prioridad al servicio, del respeto, de que no podemos mirar para otro lado ante el sufrimiento y la miseria de los hombres y las mujeres del mundo. Es la manera que el Papa nos enseña a combatir la caridad. Y este es el cuarto y último punto. Para ello nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres. Pero la mayor de estas es el amor. Palabra de Dios. Hermano mío, el amor. Ese es el punto 4. Practiquemos la caridad. La caridad es amar. La caridad es amor. Tenemos que ser más caritativos. Tenemos que ser más dóciles de corazón. Hoy en día a los jóvenes no les importa eso. Están tan metidos en sus videojuegos. Están tan metidos en su pantalla que no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Son indiferentes. No están viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. No les importa. A ellos les importa terminar su partida en línea. Necesitamos hacer que nuestros hijos sean personas que tengan amor en su corazón. Dice la palabra de Dios, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, si decimos que Dios es amor, mostremos a ese Dios. ¿Cómo vamos a mostrar nuestro Dios? Amando. ¿Cómo podemos mostrar que Dios es nuestro Dios? En la manera que le adoramos y le servimos. No hay otra. Enseñemos a nuestros hijos a amar. Se están secando en vida algunos de nuestros hijos, siendo indiferentes ante las necesidades de otros, siendo consumidos en su mente y corazón por una pantalla que no los deja ver la realidad. Quiero invitarle en este momento a que incline su cabeza. Vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacernos caer en cuenta de nuestra situación. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que necesitamos? Como padres, enséñanos a educar como el Padre del Cielo lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo. Como hijos, enséñanos a aceptar la voluntad de Dios como Jesús lo hizo. Espíritu Santo, que tu presencia en nuestra familia sea legítima. Perdónanos si nos te entristecemos. Perdónanos si te ignoramos, si no te hacemos caso. Perdónanos, Espíritu Santo,
Y permítenos que a través de las aguas del bautismo podamos nosotros recibir a Cristo. Que nuestras tribus, nuestra familia, puedan acampar como una verdadera familia obediente. Que nuestra familia, nuestra tribu, pueda vivir de una manera austera, con lo necesario. Que nuestra familia siempre busque la presencia de nuestro amadísimo Dios. Y que nuestra familia siempre practique el amor. Espíritu Santo, que tu presencia llene esos hogares y que la luz de la verdad siempre sea en cada uno de nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.